Título: Mi esposa, 32F, me ha estado engañando, y creo que siempre lo supe. Simplemente no quería creerlo. Parte 1. Las primeras grietas. Hola, Reddit. Es la primera vez que escribo aquí, y sinceramente, nunca pensé que sería ese tipo de persona contando algo así. Pero aquí estamos. Mi esposa, vamos a llamarla Lauren, y yo llevamos 7 años casados, 9 juntos en total. Nos conocimos en una fiesta a través de amigos en común. Ella era esta mujer extrovertida, intensa, segura de sí misma, con una energía que se adueñaba de todo el lugar. Yo era más reservado en ese entonces, apenas estaba reconstruyendo mi vida después de una etapa difícil en mis 20s. Ella me envolvió por completo, y por un tiempo me sentí afortunado de estar con alguien que sentía que estaba fuera de mi alcance. Tuvimos nuestros altibajos, como todos, pero en general pensé que teníamos un buen matrimonio. No peleábamos mucho, y cuando lo hacíamos, era por tonterías, que si ella gastaba demasiado dinero, o que si yo era demasiado callado o no lo suficientemente espontáneo. Pero nunca sentí que fuera algo que pusiera en riesgo la relación. No tuvimos hijos, por decisión de ella. Al principio dijo que no estaba lista, y después que no sabía si alguna vez lo estaría. Me decepcionó, pero lo respeté. La amaba. Al menos, eso creía. Pero hace como 6 meses, empecé a notar cosas pequeñas. Nada grave. Empezó a salir más, noches de chicas, eventos del trabajo, clases de yoga que misteriosamente duraban 2 horas. Su celular empezó a vivir boca abajo sobre la mesa. De repente tenía contraseña, aunque juraba que siempre la había tenido, y se volvió muy protectora con él. Se lo llevaba al baño, a la regadera, al cuarto de lavado. Una vez, jugando, intenté agarrarlo mientras veíamos una película porque no encontraba el control, y me lo arrebató como si estuviera tratando de leer su diario. No quería ser ese esposo. El celoso, el paranoico. Así que lo achaqué al estrés. Cuestiones del trabajo. O tal vez yo era el inseguro. Quería creerle. Pero algo en mi interior, esa vocecita que todos ignoramos, empezó a susurrarme. Algo no estaba bien. Parte 2. Corazonadas y manipulación. Empecé a poner más atención, no en plan acosador ni nada raro, solo, observando. Y de repente, todos esos pequeños detalles empezaron a resaltar. Comenzó a arreglarse mucho para ir a hacer mandados. Maquillaje, peinado, tacones. ¿Quién demonios usa tacones para ir al Trader Joe's? Hice un chiste tonto al respecto. ¿Ya anda saliendo con el cajero o qué? Y se rió demasiado fuerte, luego se puso a la defensiva de forma muy extraña. Dijo algo como, solo porque tú ya no te preocupas por cómo te ves, no significa que yo también deba dejarme. Eso dolió. Mucho. Sí, había subido de peso, lo admito. Trabajo muchas horas, tengo un trabajo estresante, y sí, quizá no estaba en mi mejor momento. Pero carajo, se supone que ya habíamos superado ese tipo de superficialidades. Y luego vinieron las mentiras. Mentiras estúpidas, sin sentido. Un día me dijo que iba a cenar con su hermana. Todo bien, sin problema. Pero más tarde le mandé un mensaje a su hermana, nada importante, solo un meme o algo así, y me respondió, dile a Lauren que me llame, hace siglos que no sé nada de ella. Ni siquiera la confronté por eso. Solo me quedé ahí, viendo el mensaje, tratando de tragarme esa sensación horrible que se me estaba atorando en el pecho. Cuando regresó esa noche, le sonreí, le di un beso, le pregunté qué tal la cena. Me mintió en la cara. Hasta se inventó una pelea con su hermana por las calificaciones de su sobrina. Casi me río. Era como ver a alguien improvisar mal una escena de una obra que nunca ensayó. Lo que de verdad empezó a afectarme fue lo normal que actuaba. Como si nada pasara. Todavía me daba un beso de buenas noches. Todavía decía te amo cuando se iba al trabajo. Todavía me preguntaba si quería que trajera sushi, cerveza o lo que fuera. Y cada vez que pensaba en confrontarla directamente, mi cabeza empezaba a girar, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si arruino todo por acusarla?
Era tan buena haciéndome sentir como el loco. Como si todo estuviera en mi imaginación. Y empecé a creerlo. Porque eso es lo que uno hace cuando no quiere perder a alguien, te mientes a ti mismo solo para que la historia siga viva. Pero no importaba. La verdad venía en camino, quisiera yo o no. Parte 3. El desliz. El descubrimiento real llegó un martes cualquiera. ¿No es así como siempre pasa? No de forma dramática como en las películas, solo, un martes. Llovía. Salí temprano del trabajo porque un cliente canceló a última hora, y pensé en sorprenderla con comida del lugarcito tailandés que le gusta. Llegué a la casa como a las 5:30. Su coche estaba en la entrada, pero no se escuchaba nada. Ni tele, ni música. Solo un silencio raro. Grité, ¿Lauren? Nada. Supuse que quizá estaba dormida, así que subí las escaleras. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz. Voz masculina. Baja, apagada. Venía del cuarto. Me quedé parado al pie de las escaleras, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Por un segundo, hasta me convencí de que era un podcast. O la tele. O tal vez estaba su hermano de visita. Pero luego la escuché reírse. Esa risa falsa, coqueta, que solía hacer cuando apenas empezábamos a salir. Y luego lo escuché a él reír también. Más cerca. Como si estuviera en el cuarto. Como si estuvieran en la cama. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar. Abrí la puerta del cuarto, y ahí estaban. Desnudos. Enredados. A mitad del acto. Ella gritó. Él se levantó como personaje de comedia, tratando de agarrar sus jeans del suelo. Yo solo me quedé ahí. No podía moverme. No podía hablar. Sentía como si el cuarto entero se hubiera quedado sin aire, como si estuviera bajo el agua. Y ella tuvo el descaro de gritarme, ¿qué haces aquí? No un Dios mío, lo siento, o un puedo explicarlo, no. Era mi culpa por haber llegado temprano. Como si yo le hubiera arruinado la noche. Ese fue el momento en el que realmente me cayó el 20. Esto no era un error. No era una borrachera de una sola vez. Esto era una aventura completa. Y ni siquiera parecía sorprendida de que la hubiera atrapado. Solo molesta. Como si hubiera interrumpido un masaje. Parte 4. Mentiras sobre mentiras. Ahí estoy yo, parado en la entrada del cuarto, con la bolsa de comida tailandesa todavía en la mano como un maldito idiota, mientras un tipo medio desnudo pasa corriendo junto a mí y baja las escaleras. No lo detuve. ¿Qué iba a hacer? ¿Golpearlo? Él no fue quien me hizo promesas. De hecho, parecía igual de asustado que yo. Lauren se puso una bata y de inmediato entró en modo defensivo. No mostró remordimiento. Ni siquiera vergüenza. Solo mentiras frías y calculadas, como si mentir fuera algo natural para ella. No es lo que parece. Te lo juro por Dios, de verdad dijo eso. Me reí. Me solté riendo en voz alta porque ¿qué más haces cuando entras a tu casa, ves a tu esposa teniendo sexo con otro tipo, y lo primero que dice es diálogo sacado de una sitcom? Luego vino la marcha atrás. No significa nada. Fue un error. Solo pasó una vez. Falso, se le escapó su nombre antes. Lo conocía bien. Empezó hace poco. Te juro que ya iba a terminarlo, entonces ¿por qué estaban desnudos en nuestra cama a las 5:30 de la tarde un martes? Cada vez que le señalaba una mentira, se sacaba otra nueva. Y cuando eso no funcionaba, empezó a atacarme a mí. Es que tú has estado tan distante últimamente, ya ni te cuidas. Siento que ni siquiera existo en este matrimonio. El nivel de manipulación era olímpico. De repente, pasé de ser el esposo amoroso que lleva cena a casa a el fracasado emocionalmente ausente que prácticamente la obligó a engañarlo. Era como si hubiera estado ensayando ese discurso durante meses, esperando a que subiera el telón. ¿Y lo peor? Que una parte de mí, pequeña, rota, casi le creyó. Empecé a pensar,
tal vez no fui suficiente. Tal vez yo la empujé a esto. Pero esa parte no duró mucho. El enojo surgió como un incendio y la apagó. Pero por un momento, ella me tenía. Así de profundo había llegado su veneno. Ni siquiera lloró. Parte 5. Comienza la caída. Después del enfrentamiento inicial, no grité. No rompí nada. Simplemente, me apagué. Me volví completamente insensible. Recuerdo que salí del cuarto con calma, dejé la bolsa de comida tailandesa en la cocina como si fuera un maldito robot, y me fui a sentar al sillón. Ella me siguió, todavía con la bata puesta, todavía inventando excusas y mentiras. No quería que esto llegara tan lejos. Empezó como solo mensajes, no pensé que realmente haría algo. Él estaba ahí cuando necesitaba a alguien. Era como si intentara pintar esto como una historia trágica, inevitable, como si fuéramos personajes en una novela de Nicholas Sparks, en lugar de dos adultos y un matrimonio que acababa de hacer estallar en pedazos. Finalmente la interrumpí y le pregunté, ¿cuánto tiempo? Silencio. Luego dijo, un par de semanas. Mentira. Ni siquiera reaccioné. Solo la miré fijamente hasta que se quebró. Unos minutos después, se convirtió en un mes, y luego en desde febrero. Era agosto. 6 meses. 6 meses de mentiras. De llegar a casa conmigo. Dormir en nuestra cama. Mirarme a los ojos y decirme te amo con el perfume de ese tipo probablemente aún en su piel. Le pregunté quién era. Me dijo que era un amigo del trabajo. Después descubrí que era su jefe. Divorciado. Cuarentón. Un verdadero ganador, al parecer. Cuando le pregunté si ya había terminado con él, dudó. Y con eso supe todo. No dejó de verlo por culpa o remordimiento. Paró porque la descubrí. Eventualmente se subió al cuarto, murmurando algo sobre que necesitaba espacio para pensar. Yo solo me quedé ahí en el sillón, mirando la pantalla apagada del televisor hasta que oscureció. No podía llorar. No podía moverme. Sentía como si mi cerebro se hubiera desconectado de mi cuerpo. Esta era la mujer con la que compartí mi vida. La mujer con la que compré una casa. La mujer que defendí frente a mis amigos cuando decían que era egoísta, indiferente o demasiado coqueta con otros hombres. Construí mi mundo alrededor de ella. Y ahora, ni siquiera sabía quién era. Parte 6. Todo se derrumba. A la mañana siguiente, desperté en el sillón. Tenía el cuello rígido, la boca seca, y por un segundo, se me olvidó lo que había pasado. Pero luego, todo me cayó encima como un camión. Pensé que tal vez ya se habría ido. Pero no, ahí estaba en la cocina, como si nada, haciendo café. Se veía cansada, sí, pero no triste. No hubo un tenemos que hablar. No hubo remordimiento. Solo dijo, ¿quieres pan tostado? ¿Pan tostado? Como si la noche anterior no hubiéramos hecho pedazos todo nuestro matrimonio. Le dije que necesitaba respuestas. De verdad esta vez. Nada de estar cambiando la historia. Nada de minimizarlo como una faira emocional. Y definitivamente nada de echarme la culpa por sus acciones. Fue entonces cuando cambió de táctica otra vez. Ahora ella era la víctima. Nunca me escuchabas. Me sentía sola. Siempre estabas en el trabajo. Lo admito, sí, trabajo muchas horas. Tengo mi propio negocio, es estresante. Pero siempre hice tiempo para ella. Planeaba vacaciones. Salidas. Hasta sorpresas tontas. Carajo, esa comida tailandesa que llevé a casa, manejé 30 minutos fuera de mi camino para conseguirla. Pero al parecer, nada de eso fue suficiente. Dijo que no lo había planeado. Que simplemente se dejó llevar. Pero entonces le pregunté por unos cargos de hotel que había notado hace unos meses. Cargos que ya le había mencionado antes, y me dijo que eran por un día de spa con su amiga Megan. Ahora admitió que no estaba con Megan. Ni siquiera parpadeó. Sentí náuseas. Como si todo mi matrimonio hubiera sido una obra de teatro cuidadosamente ensayada,
Y yo era el público, aplaudiendo como un idiota mientras ella recitaba líneas memorizadas. Dijo, ¿podemos simplemente superar esto? Yo le respondí, ¿superarlo? Y ella, cometí un error. No quiero divorciarme. ¿Un error? Dejar caer el celular en el baño es un error. Acostarte con tu jefe durante 6 meses mientras le mientes todos los días a tu esposo, eso es una campaña. Pero una parte de mí, la parte rota, patética, quería superarlo. Solo para que el dolor se detuviera. Y eso me dio pavor. Parte 12. Recogiendo los pedazos. Después de que se fue de casa de mi hermano esa noche, me quedé ahí un buen rato en silencio. Sin más mensajes. Sin más caos. Solo silencio. Y se sintió, raro. Como cuando pasa una tormenta y todo queda extrañamente quieto. Sabes que el daño está ahí, solo que aún no has salido a verlo. Las semanas siguientes fueron duras. No lo voy a endulzar. Hubo días en los que no podía comer. Noches en las que me despertaba a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado, como si mi mente estuviera tratando de reproducir todo una y otra vez. La escena en la habitación. Los mensajes. Su cara cuando la descubrí. Mi estúpida esperanza de que, tal vez, solo tal vez, no fuera lo que parecía. Pasé por todas las etapas. Enojo. Tristeza. Arrepentimiento. Entumecimiento. Una y otra vez. Empecé terapia, algo que, siendo honesto, debí haber hecho hace años. Mi terapeuta me ayudó a ver algo que aún no había aceptado del todo. Esto no se trataba solo de una infidelidad. Se trataba de la erosión lenta de mi autoestima a lo largo del tiempo. Porque Lauren no solo me engañó, me fue desgastando poco a poco. Los comentarios sobre mi peso. La manera en que me hacía sentir aburrido. Las miradas de fastidio cada vez que hablaba de algo que me importaba. La forma en que cada desacuerdo terminaba conmigo pidiendo disculpas. Y yo lo permití. Porque pensaba que así era el amor. Compromiso. Sacrificio. Pero eso no era amor. Era control. Y yo los confundí. Esa realización dolió más que la traición. Pero también me liberó. Volví a hacer ejercicio, no por venganza, ni por un cambio de imagen, sino porque quería sentirme fuerte en mi propia piel. Me inscribí en una clase de fotografía, algo que antes amaba pero que ella siempre menospreciaba diciendo que era una pérdida de dinero. Empecé a crear mi propio espacio, emocional y físico. Por primera vez en casi una década, me sentí yo otra vez. No su esposo. No el callado. Solo, yo. Parte 8. El interruptor se apaga. Algo cambió dentro de mí después de que dijo eso, ¿y qué? Fue como si se apagara un interruptor. Hasta ese momento, había estado cayendo en espiral. Shock. Dolor. Duelo. Todo golpeándome como olas. Pero ese momento, esa respuesta fría, despreciativa, de mierda, ante 6 meses de traición puesto sobre la mesa, eso mató lo poco de amor que me quedaba. Me puse de pie. Tranquilo. Demasiado tranquilo, la verdad. Y le dije, está bien. Frunció el ceño. ¿Está bien qué? Está bien, se acabó. Parpadeó. Creo que no me creyó al principio. Estaba acostumbrada a que yo fuera el tranquilo, el comprensivo, el razonable. El que dejaba pasar las cosas. El que siempre le daba el beneficio de la duda. El que inventaba excusas por ella, incluso cuando no las merecía. Pero esta vez lo decía en serio. Subí las escaleras. Agarré una maleta. Empecé a echar cosas, jeans, unas camisas, mi laptop, cargadores. Sin drama. Sin gritos. Solo, se acabó. Ella subió detrás de mí y de repente pasó del hielo a la desesperación. Muy típico de Lauren. Ahora sí salieron las lágrimas. Ahora sí bloqueaba la puerta, suplicando, agarrándome del brazo. Me decía que estaba reaccionando de más, que podíamos ir a terapia, que no tenía que terminar así.
Le dije que debió pensar en eso antes de decidir acostarse con su jefe en nuestra cama. Gritó, me llamó cruel. Dijo que yo estaba destruyendo nuestra vida. Qué irónico. Pensé que esa ya la había destruido ella. Esa noche me quedé en casa de mi hermano. Dormí en su sillón incómodo, con el celular vibrando cada 10 minutos, mensajes de Lauren, llamadas perdidas, manipulaciones emocionales. ¿De verdad vas a hacer esto? Después de todo lo que hemos pasado. Por favor, regresa a casa. Puse el celular boca abajo. Que por una vez fuera ella la que se sentara en el silencio. Y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. A la mañana siguiente, desperté en el sillón de mi hermano con el cuello torcido y la cabeza hecha un desastre, pero algo era distinto, me sentía claro. Enfocado. Como si por fin estuviera saliendo de esa maldita niebla en la que había estado metido durante meses. Lo primero que hice, llamar a mi mejor amigo, Mac. Ahora, a Mac nunca le cayó bien Lauren. La toleraba porque es buen tipo, pero siempre decía que tenía vibra de niña mala, y yo solía defenderla. Decía que solo era directa. Honesta. De carácter fuerte. Todas esas palabras que usas cuando estás demasiado enamorado, o demasiado ciego, para admitir que tu pareja, en el fondo, es medio cabrona. Le conté todo. Sin endulzarlo. Le dije que la había sorprendido, que llevaba meses en eso, que me había mentido en la cara más veces de las que podía contar. Esperaba que se sorprendiera. Tal vez algo de compasión. Pero solo suspiró y dijo, bro, odio no estar sorprendido. Resulta que Lauren había sido más obvia de lo que yo pensaba. Mike me dijo que ya la había visto coqueteando con otros tipos antes. Que siempre actuaba como si estuviera soltera cuando yo no estaba cerca. Nunca me dijo nada porque, en sus palabras, te veías feliz, y no quería ser el güey que te metiera la duda. Eso me sacudió un poco. ¿Cuánta gente había notado lo que yo no? Empecé a contárselo a otros amigos cercanos, incluso a mi mamá. Y todas las reacciones eran iguales, lo siento mucho, pero sí, ya nos lo imaginábamos. Cada vez que lo escuchaba, sentía una mezcla extraña entre humillación y alivio. Como que no estaba loco. No me lo estaba inventando. Pero al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo fui el único que no sabía? Lauren, por supuesto, seguía mandando mensajes. Y cada vez eran más desesperados. Decía que yo estaba cometiendo un error, que estaba arruinando nuestras vidas por algo que no significaba nada. Pero para mí sí significaba algo. Las mentiras. La traición. El hecho de que nunca tuvo los huevos para decirme la verdad por su cuenta, la caché, y aún así intentó manipularme. Ella no quería arreglar el matrimonio. Solo no quería perder el control sobre él. Dejé de contestarle. Esa misma noche bloqueé su número. Y por primera vez en semanas, dormí toda la noche. Parte 10. Cara a cara con el otro tipo. Bueno, aquí es donde las cosas dieron otro giro inesperado. Unos días después de haber bloqueado a Lauren, recibí una solicitud de mensaje en Facebook. Estuve a punto de ignorarla, pensé que era spam o uno de esos falsos gurús cripto queriendo venderme una oportunidad de negocio. Pero no. Era él. El otro tipo. El que vi con ella. Vamos a llamarlo Isen, 45 años, típico gerente de nivel medio en su trabajo. Calvo, con cara de creído en sus fotos, el tipo de vato que probablemente se llama a sí mismo un buen hombre pero dice las hembras sin ironía. Su mensaje decía: Oye, creo que deberíamos hablar. No sabía que estaba casada. Te lo juro. Lo siento. Al principio pensé, no, ni de pedo hago esto. Pero la curiosidad me ganó. Y, siendo sincero, quería ver si también era un farsante. Necesitaba saber si era solo otro mentiroso o si Lauren también le había enredado la misma red de estupideces. Quedamos de vernos en un café cerca de su oficina. Terreno neutral. Llegó vestido con pantalones caqui y polo, como alguien que da presentaciones de PowerPoint sobre sinergia. Y para mi sorpresa, se veía nervioso. Realmente nervioso.
Lo primero que dijo fue, perdón, de verdad. No sabía que estaba casada. Yo no dije nada. Solo lo miré fijamente. Entonces empezó a contarme que ella le dijo que estaban separados. Que seguían viviendo en la misma casa hasta que se finalizara el divorcio. Que yo era emocionalmente abusivo y nunca estaba, y que ella solo estaba tratando de sobrevivir. ¿Te suena? El mismo guión que usó conmigo, solo volteado. Incluso me mostró mensajes. Nunca mencionó mi nombre. Nunca dijo mi esposo. Solo se refería a mí como el ex o él. Le dijo que me había mudado hace meses. ¿Y sabes qué? Le creí. Se veía mal, de verdad. Dijo que cortó todo en cuanto se enteró de la verdad, que fue el mismo día en que yo lo sorprendí. Se disculpó otra vez, con sinceridad. Me dijo que se sentía como un idiota. Yo solo asentí y le dije, sí. Yo también. No fue satisfactorio. No fue dramático. No hubo pelea. Ni gritos. Solo dos hombres sentados frente a frente, dándose cuenta de que los dos fueron engañados por la misma persona, uno íntimamente, el otro emocionalmente manipulado. Salí de ese café sintiéndome, curiosamente más ligero. Como si por fin hubiera cerrado otra puerta más, en una casa que ya no era mía. Parte 11, su última jugada. Más o menos una semana después de la reunión con Isen, ya que había cortado todo contacto, la había bloqueado de todo, y empecé a buscar departamentos, Lauren hizo lo que sabía que eventualmente iba a hacer. Se apareció en casa de mi hermano. Justo regresaba del súper cuando vi su coche estacionado al frente. Sentí como se me caía el estómago. Estaba sentada en el cofre, con los brazos cruzados, como si hubiera estado ensayando algo en su cabeza todo el día. Siempre le gustó el drama. Suspiré, subí las escaleras, y antes de que pudiera decir algo, empezó con su acto. ¿De verdad vas a tirar todo por la borda, 9 años? No respondí. Solo saqué la llave y abrí la puerta. Ella entró detrás de mí. No la detuve, pensé que al menos podía dejar que sacara todo eso de su sistema. Usó todas las cartas posibles. Lágrimas. Nostalgia. Sacó recuerdos como si fueran armas. ¿Te acuerdas de nuestro viaje a Chicago? ¿Te acuerdas cuando me abrazaste cuando murió mi papá? ¿Te acuerdas cómo nos reíamos hasta las 2 de la mañana? Claro que me acordaba. Ese era el peor problema. Sí tuvimos buenos momentos. Pero los buenos recuerdos no borran 6 meses de traición. Y luego, claro, intentó voltear la tortilla de nuevo. Has cambiado. Estás frío. Este no es el hombre con el que me casé. Casi me reí. ¿Frío? ¿Ahora resulta que yo soy el frío? Después de que me mintió, me gasliteó, y me echó la culpa por su infidelidad. Le dije directo, no puedes engañar a alguien, mentirle durante meses y luego sorprenderte de que ya no te ame. Dijo que estaba dispuesta a ir a terapia. Que iba a cortar toda relación con Isen, borrar todo, hacer lo que fuera. Podemos arreglarlo, dijo. Pero aquí está la cosa, yo ya no quería arreglar nada. Algo dentro de mí se rompió. Y lo que sentía ahora no era amor, ni siquiera odio. Era simplemente, fin. Y se lo dije. Se quedó ahí parada un momento, como si no pudiera comprender una realidad donde yo no estuviera rogando por volver. Y entonces dijo la cosa más Lauren que ha dicho en su vida. Te vas a arrepentir de esto. Y así como llegó, se fue. Pero la única cosa de la que me arrepentí fue de no haberme ido antes. Parte 7. La madriguera sin fondo. Después de ese desayuno miserable, me di cuenta de algo, si iba a tomar cualquier tipo de decisión, quedarme, irme, gritar, o esconderme bajo tierra, necesitaba tener el panorama completo. Ya no confiaba en una sola palabra que saliera de su boca, y mi instinto me decía que apenas había rascado la superficie. Así que empecé a investigar. ¿Primera parada? Su celular. Se había metido a bañar y, por primera vez en semanas, lo dejó cargando en el cuarto. Desbloqueado. Tal vez fue un descuido.
Tal vez pensó que no me atrevería a revisarlo. Como sea, lo tomé como una señal de cualquier dios que estuviera viendo este choque en cámara lenta. Y déjame decirte, ahí estaba todo. Mensajes. Fotos. Notas de voz. Ni siquiera se había molestado en borrar la conversación con él. Tal vez pensaba que aún tenía tiempo. O tal vez ya ni le importaba. Pero ahí estuve, desplazándome por meses de mensajes. No era solo sexo, era emocional. Conversaciones profundas. Planes. Bromas. Apodos. Le decía Babe. Le decía que se sentía más viva con él. Que él sí le entendía. Había una selfie que le mandó desde nuestro cuarto. Usando mi camisa. La que siempre le decía que le quedaba increíble. También encontré reservaciones de hotel. No solo encuentros de una noche, fines de semana completos. Ese spa con las chicas, sí, fue un viaje de 2 noches con él a una cabaña en las montañas. Sentí que iba a vomitar. Copié todo. Me lo mandé a mí mismo. Por si acaso. Aún no sabía qué iba a hacer con eso, solo sabía que necesitaba tener pruebas. Porque en el fondo, sabía que iba a mentir otra vez. A retorcer todo. A minimizarlo. Y claro, cuando la confronté con los mensajes más tarde, su respuesta fue: no tenías derecho a revisar mi celular. Sin disculpas. Sin arrepentimiento. Solo evasión y rabia. Como si el villano aquí fuera yo. Le dije que había visto las fotos de la cabaña. Los mensajes. Todo. No lo negó. Solo se sentó, cruzó los brazos y dijo: bien. Ya lo sabes, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Un quiebre silencioso, no fue enojo, no fue grito. Solo, final. Ese fue el momento en que supe, esto no tenía arreglo. Parte 13, reconstruyéndome. Algo extraño pasa cuando finalmente dejas ir a alguien tóxico, empiezas a darte cuenta de lo pequeño que se había vuelto tu mundo estando con esa persona. Solía organizar todo mi día alrededor de Lauren. Su estado de ánimo. ¿Qué quería cenar? Si iba a estar en casa o con amigas. No me daba cuenta de cuánto de mi vida había quedado en pausa solo para que la suya funcionara sin problemas. Y ahora que ya no estaba en el panorama, comencé a llenar ese espacio con cosas que en verdad me importaban. Me mudé a un departamento pequeño de una recámara, no muy lejos de casa de mi hermano. No era lujoso, pero era mío. Sin post-its pasivo-agresivos en el refrigerador. Sin tensión al cruzar la puerta. Solo paz. Compré una cámara DSLR de segunda mano y empecé a salir los fines de semana a tomar fotos. Amaneceres. Edificios viejos. Esquinas al azar de la ciudad. Nada espectacular. Solo cosas que había dejado de notar cuando vivía con miedo constante a los cambios de humor de alguien más. Reconecté con personas que había dejado ir, amigos que me habían dicho que Lauren los hacía sentir incómodos. Una de ellas, Sarah, me dijo directo: te ves más tú ahora que en todos estos últimos años. Empecé a dormir mejor. A comer mejor. Hasta a sonreír más. No esa sonrisa forzada de las cenas con sus amigos del trabajo, una sonrisa real. Claro que aún había días malos. Momentos donde algo al azar, una canción, un olor, una calle, me lanzaba un recuerdo directo al estómago. Pero esos momentos pasaban. Y cuando lo hacían, me sentía más fuerte. No porque ya no doliera, sino porque sabía que lo estaba superando. Ella intentó contactarme un par de veces. Números desbloqueados. Correos anónimos. Solo quería saber cómo estás. No respondí. Ya no le debía eso. El perdón, me he dado cuenta, no es algo que le das a la otra persona. Es algo que te das a ti mismo cuando decides que ya no tienen derecho a vivir en tu cabeza sin pagar renta. No estaba completamente sanado todavía. Pero estaba sanando. Por fin. Parte 14. Lecciones entre los escombros.
Han pasado algunos meses desde que todo explotó. Suficiente tiempo para que se despejara el humo. Suficiente para sentarme con todo esto y verlo no desde el dolor, sino con algo más parecido a la claridad. Y he aprendido algunas cosas. Primero, el amor no se supone que duela así. No debería sentirse como caminar sobre cáscaras de huevo, ni hacerte dudar de ti mismo, ni preguntarte si tu pareja siquiera te quiere ese día. Confundí el caos con pasión. Pensé que estar siempre en desequilibrio significaba que me importaba. Lo que realmente significaba era que me estaban matando emocionalmente de hambre y yo lo llamaba intimidad. Segundo, si tu instinto grita, no lo ignores. Yo sabía. En el fondo, sabía que algo andaba mal. Pero quería ser un buen esposo. Quería confiar. Ser Leo. Ser el tipo que no espía, que cree en su pareja, que elige el amor sobre la sospecha. Pero resulta que, elegir el amor no significa convertirte en tapete. Tercero, la gente te muestra quién es, si estás dispuesto a ver. Creo que Lauren siempre tuvo esa frialdad en ella. El sarcasmo, la manipulación, esa forma de cambiar de dulce a cruel como si apretara un interruptor. Solo que yo, me negué a verlo. Convertí las banderas rojas en excusas. Pensé, bueno, solo es intensa. Está estresada. No es como las demás. Y no lo era. Era peor. Pero aquí va la más grande. Puedes sobrevivir a perder a alguien sin quien pensaste que no podrías vivir. Esa realización me pegó una noche mientras estaba sentado en el piso de mi depa, comiendo pizza recalentada y riéndome con mi hermano de algún programa tonto. Miré a mi alrededor, el silencio, la paz, la ausencia de drama, y me sentí bien. No increíble. No superado. Solo, bien. Y después de todo, sentirse bien se sintió como un maldito milagro. Parte 15, si estás leyendo esto. Y aquí estamos. Si llegaste hasta el final de esta historia tan desordenada, primero que nada, gracias. En serio. Escribir todo esto fue en parte terapia, en parte confesión, y en parte solo una necesidad de que alguien, quien fuera, me escuchara y dijera, sí, eso no estuvo bien. No te lo merecías. Y si estás leyendo esto porque estás en una situación similar, si algo en tu interior te está gritando, pero tú sigues diciéndote que solo es ansiedad o inseguridad, por favor, escucha esa voz. No es paranoia. Es sabiduría envuelta en miedo. Mirando hacia atrás, esto es lo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace un año. No ignores los pequeños cambios. La distancia. Las mentiras que no terminan de encajar. La forma en que de repente cuidan su celular como si guardara códigos nucleares. Todo eso importa. El amor no significa sacrificar tu paz. Una relación debe sumarle a tu vida, no dejarte cuestionando constantemente tu valor. No puedes arreglar a alguien que no quiere mejorar. Yo lo intenté. Durante años. Inventé excusas por Lauren, pensando que si solo la amaba más, mejor, con más fuerza, cambiaría. Pero la gente no cambia porque tú quieres. Cambia si ellos quieren. Y algunos simplemente no cambian nunca. Irte no es un fracaso. El verdadero fracaso es quedarte en una relación sin amor ni respeto. Y lo más importante. Vas a estar bien. No de inmediato. No sin dolor. Pero eventualmente, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que la persona que te rompió te hizo el favor más grande, te obligó a reconstruirte, más fuerte, más sabio, más honesto y más tú de lo que fuiste con esa persona. Todavía no estoy completamente sanado. Pero soy libre. Y la libertad, he aprendido, es el primer paso para sanar. Así que si estás allá afuera, sentado en tu coche llorando, o caminando de un lado a otro en la cocina mientras tu pareja te hace gaslighting por quinta vez esta semana, escucha bien. No estás loco. No eres débil. Y no estás solo. Gracias por leer. Un tipo que por fin se fue.